Marido cambia mujer embarazada por amante. Luego pierde la cabeza cuando ella sale con su rival. El suave resplandor del iPad iluminaba el rostro de Isabel mientras buscaba la aplicación de notas médicas. Sus dedos, hinchados por el 7º mes de embarazo, se deslizaban torpemente por la pantalla cuando una notificación apareció en la esquina superior derecha. Lorena, no puedo esperar a verte esta noche, mi amor. El corazón de Isabel se detuvo. Por un momento pensó que había leído mal. Quizás era un mensaje de trabajo, una clienta con el mismo nombre. Pero cuando tocó la notificación sin pensarlo, el mundo se desplomó bajo sus pies. La conversación se desplegó como una pesadilla en tecnicolor, fotos que no debería ver, promesas que no debería leer, planes de futuro que no la incluían. Dani, mañana reservo el hotel en Sitges. Isabel está muy cansada últimamente, no sospechará nada. Lorena, ¿y si se entera? No quiero problemas. Dani, tranquila, preciosa. Ella solo piensa en pañales y médicos ahora. Ya no es la mujer de la que me enamoré. Isabel sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Sus manos temblaron mientras sostenía el iPad, leyendo mensaje tras mensaje que confirmaba lo que su corazón ya sabía, pero su mente se negaba a aceptar. 33 años de vida, 10 años de matrimonio, 7 meses de embarazo de su primer hijo. Y todo se reducía a esto: ser reemplazada por una asistente de ventas de 25 años que hacía que su marido se sintiera vivo otra vez. Los recuerdos la golpearon como olas. Las noches que pasó organizando la contabilidad de la empresa mientras Dani dormía, los préstamos que avaló con su nombre cuando el negocio apenas comenzaba, las cenas frías que comía sola porque él tenía reuniones importantes, que ahora sabía que nunca fueron reuniones. El sonido de las llaves en la cerradura la sobresaltó. Isabel cerró rápidamente el iPad, pero ya era demasiado tarde. La verdad había entrado en su vida como un tsunami, arrastrando consigo todo lo que creía saber sobre su matrimonio. «Isabel, ya estoy en casa», gritó Dani desde la entrada, con esa voz alegre que antes la tranquilizaba y ahora le sonaba completamente falsa. Ella se las arregló para responder con voz normal: «Estoy en el salón, cariño». Cuando Dani apareció en el marco de la puerta, Isabel lo vio con ojos completamente nuevos. El traje impecable que ella había planchado esa mañana, el perfume caro que le había regalado por su cumpleaños, la sonrisa perfecta que había enamorado a tantas clientas. Todo era parte de una fachada que ahora se desmoronaba ante sus ojos. «¿Cómo está mi príncipe?», preguntó Dani, acercándose para tocar su vientre con esa ternura fingida que ya no podía engañarla. Isabel apartó sutilmente su mano. «Bien, ha estado muy activo hoy». Algo en su tono debió alertar a Dani porque se detuvo a medio camino, estudiando su rostro con esa mirada calculadora que reservaba para los negocios difíciles. «¿Todo bien? Te veo rara». Isabel lo miró directamente a los ojos. Por primera vez en meses, no sintió la necesidad de sonreír para tranquilizarlo, de minimizar sus preocupaciones para no molestarlo, de ser la esposa perfecta que sostenía su mundo sin pedir nada a cambio. «Define rara, Dani». Él rió nerviosamente aflojándose la corbata. «No sé, estás muy seria. ¿Problemas con el bebé? ¿Con el médico?» Isabel sintió una calma extraña apoderándose de ella, una claridad que no había experimentado en años. Se levantó lentamente del sofá, colocando una mano protectora sobre su vientre, y caminó hacia él con pasos lentos pero decididos. «No», dijo con una voz que parecía venir de otra persona, una versión de sí misma que había estado dormida durante demasiado tiempo. «Los problemas no son con el bebé». Tomó el iPad de la mesa y se lo extendió. La pantalla aún mostraba la conversación abierta. «Los problemas son contigo. ¿Qué harías si descubrieras que tu marido te está engañando justo cuando más vulnerable te encuentras? ¿Tendrías el valor de confrontarlo en ese momento? ¿O esperarías el momento perfecto para actuar?» El silencio en el salón era tan denso que Isabel podía escuchar los latidos de su corazón. Dani tomó el iPad con manos que intentaban parecer firmes, pero ella notó el ligero temblor en sus dedos cuando la pantalla iluminó su rostro. Sus ojos recorrieron los mensajes 1, 2, 3 veces. Isabel lo observaba con una frialdad que la sorprendía a ella misma, estudiando cada microexpresión de su rostro.
la mandíbula que se tensaba, el parpadeo rápido, la forma en que se humedeció los labios antes de hablar. Isabel, comenzó, pero su voz se quebró. ¿Tú qué, Dani? Su voz salió más serena de lo que había esperado. ¿Puedes explicarme qué significa, ya no es la mujer de la que me enamoré? Él dejó el iPad sobre la mesa como si quemara, y se pasó las manos por el cabello. Ese gesto que antes ella encontraba encantador y ahora le parecía patético. No era mi intención que lo vieras así. Así como. Isabel sintió una furia fría apoderándose de ella. ¿Como una traición? ¿Como una humillación? ¿O te refieres a que no era tu intención que me enterara? Dani levantó la vista, y por primera vez en años, Isabel vio algo que nunca había visto antes. Pánico real. Pero lo que vino después la dejó sin aliento. Tienes razón, dijo con una crudeza que la golpeó como una bofetada. No era mi intención que te enteraras porque sabía que no lo entenderías. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Que no lo entendería? Isabel, mírate. Su voz adquirió un tono que ella nunca había escuchado, una mezcla de frustración y crueldad que la hizo retroceder instintivamente. Hace meses que no hablamos de otra cosa que no sean ecografías, nombres para el bebé, o de lo cansada que estás. Te vas a la cama a las 9, ni siquiera me dejas tocarte. Estoy embarazada de 7 meses, Dani. ¿Qué esperabas? Esperaba que siguieras siendo mi esposa. La voz se le quebró en una mezcla de rabia y autocompasión. Esperaba que me miraras como antes, que te rieras de mis bromas, que te arreglaras para mí, pero ahora solo eres una madre. Las palabras cayeron sobre Isabel como cristales rotos. Cada frase era un corte nuevo, una herida que se abría en lugares que no sabía que podían doler tanto. Tú has cambiado, Isabel. Ahora solo hablas de pañales y citas médicas. Yo necesito sentirme vivo otra vez. Ahí estaba. La frase que había leído en el iPad, pero escucharla de sus labios era completamente diferente. Era real, era definitivo. Isabel se llevó las manos al vientre, sintiendo una patadita de su bebé, como si él también hubiera escuchado las palabras de su padre, y quisiera consolarla. Lorena me hace sentir joven, emocionado, como si mis logros importaran. Tus logros, repitió Isabel lentamente, los logros que construimos juntos, la empresa por la que hipotequé mi futuro contigo, los clientes que conseguí usando mis contactos, las noches que pasé organizando tu contabilidad mientras tú dormías. Dani tuvo al menos la decencia de apartar la mirada. Eso fue diferente. No, la voz de Isabel sonó como el filo de una navaja. Eso fue lo que hizo que pudieras conocer a Lorena. Mi sacrificio te dio la posición para conquistar a una chica de 25 años, que ve en ti al exitoso empresario que ayudé a crear. El bebé se movió otra vez, más fuerte esta vez. Isabel sintió algo que no había sentido en meses. Claridad absoluta. No dolor, no confusión, no desesperación. Solo una certeza cristalina de lo que tenía que hacer. Se dirigió lentamente hacia el dormitorio, con Dani siguiéndola con pasos inseguros. «Isabel, ¿qué haces?» Sin responder, abrió el armario y comenzó a sacar ropa. No mucha, solo lo esencial. ¿Te vas? La voz de Dani había cambiado completamente. El tono cruel había desaparecido, reemplazado por algo que parecía pánico. «Isabel, podemos hablar de esto. Podemos solucionarlo». Ella se detuvo, sosteniendo una blusa entre las manos, y lo miró por encima del hombro. ¿Solucionarlo? ¿Cómo solucionar qué exactamente? ¿Tu necesidad de sentirte vivo? ¿Tu incapacidad de ver que estoy creciendo a tu hijo dentro de mi cuerpo? ¿O tu decisión de buscar en otra mujer lo que decidiste que yo ya no podía darte? Continuó empacando, cada movimiento deliberado y tranquilo. Dani se acercó intentando tocar su brazo. «Isabel, por favor». Ella se apartó sin violencia, pero con una firmeza que lo detuvo en seco. «No me toques, Dani. No tienes derecho. ¿A dónde vas a ir? Estás embarazada. No puedes estar sola». Isabel cerró la maleta y se volvió hacia él. Sus ojos ya no tenían lágrimas, solo una determinación que Dani nunca había visto antes. «Voy a ir a donde debería haber ido hace tiempo, a un lugar donde ser madre no sea visto como una traición a quien soy como mujer». Caminó hacia la puerta del dormitorio, pero se detuvo en el umbral sin volverse. «Disfruta de tu vida nueva, Dani. Y cuando Lorena tenga mi edad, cuando las arrugas lleguen y la novedad se agote,
Recuerda este momento. Recuerda que tuviste algo real y lo cambiaste por una fantasía. El tren de cercanías se balanceaba suavemente mientras atravesaba los campos dorados que rodeaban Toledo. Isabel apoyó la frente contra la ventana fría, sintiendo por primera vez en meses que podía respirar sin que alguien juzgara la profundidad de cada suspiro. Su teléfono había vibrado 17 veces durante el viaje, 17 llamadas perdidas de Dani que no pensaba contestar. La 18ª llegó justo cuando las murallas medievales de Toledo aparecieron en el horizonte, majestuosas y eternas, como un recordatorio de que había historias mucho más grandes que su pequeño drama matrimonial. «Abuela Consuelo, soy yo», susurró al teléfono cuando finalmente decidió hacer una llamada. «Ay, mi niña, ¿qué ha pasado?». Isabel sintió que su compostura se resquebrajaba por primera vez desde la confrontación. La voz de su abuela tenía ese don de desarmarla completamente, de hacerla sentir que tenía 5 años otra vez, y que cualquier problema podía solucionarse con un abrazo y una taza de chocolate caliente. «¿Puedo quedarme contigo una temporada? Yo necesito espacio para pensar. Esta es tu casa tanto como la mía, cariño. ¿Vienes sola?». Isabel miró su vientre sintiendo una pequeña patadita como respuesta. «No exactamente». Cuando el taxi la dejó frente a la pequeña casa de piedra en el barrio de San Martín, Isabel sintió que algo dentro de ella se aflojaba. Los geranios rojos en las macetas de la entrada, el aroma a pan recién horneado que se escapaba por la ventana entreabierta, el sonido lejano de las campanas de la catedral, todo le recordaba una época en la que las cosas eran más simples, cuando el amor no dolía y los hombres no mentían con tanta facilidad. Consuelo la esperaba en la puerta. A los 72 años, seguía siendo una mujer menuda pero imponente, con ojos que parecían ver a través de las personas y manos que habían consolado a 3 generaciones de mujeres de la familia. «Válgame Dios, pero si estás preciosa», dijo abrazándola con cuidado, evitando presionar demasiado el vientre abultado. «Aunque tus ojos cuentan otra historia». Isabel se dejó guiar hacia la cocina, donde el tiempo parecía haberse detenido. La mesa de madera pulida, las cortinas de encaje que filtraban la luz dorada de la tarde, el olor a hierbas aromáticas que colgaban secándose del techo. «Siéntate, que te preparo algo calentito». Mientras Consuelo trajinaba entre fogones, Isabel sintió que las palabras comenzaban a salir solas. Le contó todo: la traición, las palabras crueles, la humillación de saberse reemplazada por una versión más joven y sin responsabilidades de sí misma. Su abuela escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, hasta que Isabel terminó su relato con un suspiro tembloroso. «¿Sabes qué es lo que más me duele, abuela? Que tenga razón en parte. Sí he cambiado. Sí hablo más del bebé que de otras cosas. Pero pensé que él cambiaría conmigo, que estaríamos juntos en esto». Consuelo puso delante de ella una taza de manzanilla humeante y se sentó a su lado. «Mi niña, ¿sabes cuántos años llevo en este mundo?». 72, abuela. 72 años viendo a mujeres castigarse por no ser perfectas para hombres que ni siquiera intentan ser decentes. Su voz tenía esa firmeza que Isabel recordaba de su infancia. «Tu abuelo Luis, que en gloria esté, me veía más hermosa cuando estaba embarazada de tu madre que en toda nuestra luna de miel. Decía que no había nada más bello que una mujer dando vida». Isabel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero eran diferentes a las de Barcelona. Estas no ardían de humillación, sino que fluían como un río que finalmente encontraba su cauce. «Dani no ve las cosas así». «Pues entonces Dani es un tonto que no merece lo que tiene». Consuelo le tomó las manos. «Y tú, mi cielo, necesitas recordar quién eras antes de convertirte en la señora de nadie». Esa noche, mientras Isabel se acomodaba en la habitación que había sido suya durante los veranos de su infancia, su teléfono vibró una vez más. Esta vez, no era Dani. Era un mensaje de Lorena. «Isabel, sé que tienes motivos para odiarme, pero necesitas saber algo sobre Dani que quizás no sepas». Isabel miró la pantalla durante largo rato, sintiendo curiosidad y repulsión a partes iguales. Finalmente, decidió leer. «Ha estado llamándome toda la tarde, histérico porque te fuiste. No para de repetir que soy yo quien ha arruinado su matrimonio, que todo esto es culpa mía por seducirlo. Dice que si no fuera por mí, seguiría siendo feliz contigo». Isabel sintió una carcajada amarga subir por su garganta.
Pensé que debías saberlo. Él te echa de menos de una forma que me asusta. Y yo empiezo a ver cosas de él que no me gustan nada. El mensaje terminaba ahí, pero Isabel ya no necesitaba leer más. Se giró hacia la ventana, donde la luna llena iluminaba los tejados de Toledo, y por primera vez en meses sintió algo parecido a la paz. Su bebé se movió suavemente, como si también hubiera encontrado refugio en aquel lugar donde las piedras antiguas guardaban secretos de mujeres que habían sido fuertes antes que ella. Mañana comenzaría a reconstruir su vida. Esta noche, solo necesitaba descansar. 3 semanas después, Isabel había establecido una rutina que la sorprendía con su simplicidad y efectividad. Se levantaba al amanecer, cuando Toledo aún dormía bajo la bruma matutina, y dedicaba las primeras horas del día a algo que había descubierto por casualidad. Tenía mucho que decir. La idea había surgido durante una conversación telefónica con Marta, su antigua compañera de universidad, quien se lamentaba de los gastos inesperados que había tenido durante su embarazo. ¿Sabes lo que me hubiera gustado tener?, le había dicho Marta. Alguien que me explicara todo esto antes. Los costes reales, las ayudas que existen, cómo organizarte financieramente cuando tu mundo va a cambiar por completo. Esa noche, Isabel se había quedado despierta hasta tarde, con su portátil sobre las piernas y una taza de tila al lado, escribiendo lo que sería su primer artículo, Embarazada y sin quebrar, guía financiera para futuras madres. Ahora, sentada en el pequeño escritorio junto a la ventana de su habitación, veía las estadísticas de su blog con una mezcla de asombro y satisfacción. 1,200 visitas en la primera semana, comentarios de mujeres agradeciendo los consejos, 3 consultas privadas de embarazadas que querían asesoría personalizada. ¿Cómo va tu proyecto, cielo?, preguntó Consuelo apareciendo en la puerta con una bandeja del desayuno. Mejor de lo que esperaba, abuela. Mira esto. Isabel le mostró la pantalla donde aparecían mensajes de mujeres de toda España, compartiendo sus experiencias, haciendo preguntas, creando una pequeña comunidad que crecía cada día. «Ay, qué orgullosa estoy», dijo Consuelo acariciándole el cabello. «Siempre fuiste la más lista de la familia para los números, pero ahora veo que también tienes don para ayudar a la gente». El teléfono de Isabel vibró con una notificación. Otro mensaje de Dani, el 20º de la semana. Ya ni siquiera lo sabría. Su abuela lo notó. ¿Sigue insistiendo? Como un disco rayado. Ayer me escribió que Lorena había terminado con él, que había sido un error, que quería que volviéramos a intentarlo. Isabel cerró el portátil con un gesto decidido, como si yo fuera un plan de respaldo. ¿Y cómo te sientes al respecto? Isabel se detuvo a pensarlo. Hacía un mes, esa noticia la habría llenado de una mezcla confusa de tristeza y esperanza. Ahora solo sentía nada. O quizás alivio de que Lorena hubiera descubierto por sí misma lo que ella ya sabía. Vacía, como si me hablara un extraño. Esa tarde, mientras paseaba por las callejuelas empedradas del casco antiguo para hacer ejercicio suave, como le había recomendado la nueva ginecóloga, Isabel se encontró en la plaza de Socodover. Necesitaba algunos materiales de oficina para organizar mejor su consultoría, y recordaba una papelería que solía frecuentar de niña. Al salir de la tienda con una bolsa llena de carpetas y bolígrafos, tropezó ligeramente al bajar el escalón. Una mano firme la sujetó del brazo, evitando que perdiera el equilibrio. ¿Está bien? Isabel alzó la vista y se encontró con unos ojos verdes que le resultaron vagamente familiares. El hombre que la había ayudado era alto, con cabello castaño ligeramente canoso en las sienes y una sonrisa amable que le llegaba hasta los ojos. «Sí, gracias. Es que ya no calculo bien las distancias», dijo señalando su vientre con una sonrisa. «Me imagino. ¿Para cuándo? Diciembre. Qué emocionante». Hubo algo en la manera en que lo dijo, sin condescendencia ni exageración, que la hizo mirarlo más detenidamente. «¿Nos conocemos?» Su cara me resulta familiar. Él sonrió con más amplitud. «César Mendoza. Creo que coincidimos en alguna reunión de empresarios de Barcelona. Usted es Isabel, ¿verdad? La esposa de Dani Herrera». Isabel sintió un pequeño pinchazo al oír esa descripción de sí misma, pero lo disimuló. «Era», corrigió con naturalidad. «Ahora soy simplemente Isabel». Algo cambió en la expresión de César, una comprensión que no requería explicaciones. «Entiendo». Hizo una pausa.
¿Vive aquí ahora? Temporalmente. Estoy con mi abuela mientras reorganizo algunas cosas. César asintió, y Isabel notó que no hacía preguntas incómodas ni comentarios sobre su situación. En su lugar, señaló hacia una cafetería cercana. ¿Le apetece tomar algo? Conozco un sitio que hace un descafeinado excelente y unos pasteles que no están nada mal. Isabel dudó. Hacía semanas que no mantenía una conversación con nadie que no fuera su abuela o alguna clienta virtual. La idea de sentarse con un hombre que conocía su pasado la ponía nerviosa, pero había algo tranquilizador en su manera de ser. ¿Por qué no? En la cafetería, César resultó ser exactamente lo opuesto a lo que Isabel recordaba sobre él. En las pocas ocasiones en que se habían encontrado en eventos de negocios, Dani siempre lo describía como el competidor arrogante, el que se cree superior con sus coches eléctricos. Pero el hombre que tenía enfrente era tranquilo, buen oyente, y tenía una forma de preguntar que la hacía sentir interesante sin ser intrusivo. Le contó sobre su proyecto de consultoría, y él escuchó con genuino interés, haciendo preguntas inteligentes sobre el mercado y las necesidades que había identificado. Es brillante, dijo cuando ella terminó de explicarle su visión. Está creando algo que realmente hace falta. Mi hermana tuvo gemelos el año pasado y me comentó exactamente lo mismo que usted, que nadie te prepara para la realidad financiera de ser madre. ¿Y usted? ¿También está en el sector automotriz? Coches eléctricos. Tengo una pequeña red de concesionarios especializados. La modestia en su voz contrastaba completamente con la imagen que Dani había pintado de él. Cuando se despidieron una hora después, César le entregó su tarjeta. Si alguna vez necesita ayuda con temas de emprendimiento, o simplemente alguien con quien hablar de negocios, no dude en llamarme. Conozco lo difícil que puede ser empezar desde cero. Isabel caminó de vuelta a casa sintiendo algo que no había experimentado en meses. Ligereza. No había tenido que fingir ser alguien que no era. No había tenido que justificar sus decisiones. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien había visto en ella a la mujer emprendedora, no solo a la esposa traicionada o a la futura madre. Esa noche, mientras actualizaba su blog con un nuevo artículo sobre la importancia de mantener la independencia financiera durante el embarazo, su teléfono vibró con un mensaje de Dani. Isabel, por favor, Lorena me ha dejado. Era verdad lo que decías. Solo estaba conmigo por el dinero. Me he dado cuenta de que te necesito. Vuelve a casa. Isabel leyó el mensaje 2 veces y luego lo borró sin responder. En su lugar, abrió un documento nuevo en el ordenador y comenzó a escribir su lista de objetivos para el próximo mes. Conseguir 5 clientes más. Registrar legalmente su consultoría. Encontrar un piso en Toledo. Y en ninguna parte de esa lista aparecía el nombre de Dani Herrera. El café de la plaza del ayuntamiento se había convertido en la oficina no oficial de Isabel. Cada mañana, después de su paseo matutino por las murallas, se instalaba en la mesa junto a la ventana con su portátil, una infusión de jengibre y una determinación que crecía día a día. Su consultoría Mamá Financiera había explotado de manera inesperada. Lo que comenzó como un blog personal se había transformado en algo mucho más grande: webinars semanales, consultas personalizadas y hasta una colaboración con una revista de maternidad que le había propuesto escribir una columna mensual. Buenos días, Isabel. Levantó la vista de la pantalla y sonrió al ver a César acercándose con 2 tazas en las manos. César, qué sorpresa. ¿También trabajas desde aquí? Solo cuando tengo reuniones en Toledo. Pensé que le gustaría esto. Le entregó una taza humeante. Chocolate caliente descafeinado con un toque de canela. La dueña me aseguró que es perfecto para embarazadas. Isabel sintió una calidez que no tenía nada que ver con la bebida. En las 2 semanas desde su primer encuentro, César había aparecido casualmente 3 veces más. Nunca insistente, nunca invasivo, pero siempre atento de una manera que la hacía sentir vista como persona, no como una mujer en una situación vulnerable. Gracias. Es perfecto. Probó el chocolate y suspiró de placer. ¿Cómo van sus reuniones? Bien. Estoy intentando convencer al ayuntamiento de instalar puntos de carga para vehículos eléctricos en el centro histórico. Es complicado porque hay que respetar el patrimonio, pero creo que es posible. Isabel lo observó mientras hablaba. Había algo genuino en su pasión por su trabajo, una convicción que contrastaba completamente con la obsesión de Dani por el dinero y el estatus. ¿Puedo preguntarle algo personal?
dijo César después de un momento. Claro, Dani sabe lo bien que le está yendo con su negocio. Isabel se removió en su silla. No hablamos. Bueno, él me manda mensajes constantemente, pero yo no los contesto. ¿Mensajes de qué tipo? Algo en la pregunta de César, en la manera cuidadosa en que la formuló, la hizo mirarlo con más atención. ¿Por qué lo pregunta? César suspiró y se inclinó ligeramente hacia adelante. Porque ayer tuve una conversación muy extraña con él. Isabel sintió que se le erizaba la piel. ¿Habló con usted? Me llamó. Al principio pensé que era sobre negocios, pero rápidamente se convirtió en otra cosa. César hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Estaba preguntando si la había visto, si sabía dónde estaba viviendo. Cuando le dije que nos habíamos encontrado casualmente, se puso agresivo. ¿Agresivo cómo? Me acusó de intentar aprovecharme de su situación. Dijo que siempre había sido un carroñero que esperaba el momento para atacar a las empresas en crisis. César la miró directamente a los ojos. También dijo algunas cosas sobre usted que no voy a repetir. Isabel sintió una mezcla de rabia y humillación. Lo siento mucho. No tenía derecho a... No se disculpe. El problema no es usted. César extendió su mano por encima de la mesa, sin llegar a tocarla, pero lo suficientemente cerca para que el gesto fuera claro. Solo quería que supiera que él está vigilando, y que parecía saber que nos hemos visto. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel. ¿Cómo puede saber eso? No lo sé, pero creo que debería tener cuidado. Esa tarde, cuando Isabel regresó a casa de su abuela, encontró a Consuelo en la cocina con una expresión preocupada. Mi niña, tienes visita. ¿Visita? Dani está en el salón. Llegó hace una hora y no quiere irse hasta hablar contigo. Isabel sintió que el estómago se le encogía. ¿Cómo supo dónde estaba? Eso mismo me pregunto yo. Isabel respiró hondo. Puso las manos sobre su vientre en un gesto protector que se había vuelto instintivo, y entró al salón. Dani estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle. Cuando se volvió, Isabel se sorprendió del cambio en su aspecto. Tenía ojeras pronunciadas, había perdido peso, y su ropa, habitualmente impecable, estaba arrugada. Isabel, Dani, ¿cómo me encontraste? No fue difícil. Tu abuela sigue figurando en el registro como tu dirección anterior. Se acercó un paso. ¿Podemos hablar? Estamos hablando. A solas. Isabel miró hacia la cocina, donde sabía que su abuela estaba fingiendo ocuparse de los platos, pero manteniéndose cerca por si la necesitaba. Aquí estamos bien. Di lo que tengas que decir. Dani se pasó las manos por el cabello, el mismo gesto nervioso que ella recordaba, pero ahora le parecía patético en lugar de encantador. Te he echado de menos como un loco, Isabel. No puedes imaginar lo que han sido estas semanas sin ti, sin mí o sin tener a alguien que se haga cargo de tu vida. Sin ti. Su voz se elevó, luego se controló. Lorena no era real. Era una fantasía estúpida, una crisis de mediana edad o algo así. Una crisis que duró meses. Tienes razón. Fui un idiota, pero he aprendido. He cambiado. Isabel lo estudió con la misma frialdad con que analizaba los números de sus clientes. ¿Qué quieres, Dani? Que vuelvas a casa, que criemos a nuestro hijo juntos, que volvamos a ser una familia, como la familia que éramos cuando me engañabas. Eso se acabó. Lorena me dejó, ¿vale? Se fue con otro, alguien más joven, con más dinero. Ahora entiendo lo que se siente. Isabel sintió una risa amarga subirle por la garganta. ¿Ah, sí? ¿Ahora entiendes lo que se siente que te cambien por una versión mejorada? ¿Y crees que eso me hace querer volver contigo? Isabel, por favor. No. Su voz sonó más firme de lo que había esperado. No voy a ser tu consolación por segunda vez. Dani dio otro paso hacia ella, y esta vez su expresión cambió. Había algo calculador en sus ojos que Isabel reconoció de las negociaciones comerciales más difíciles. ¿Es por César? Perdón. César Mendoza. Sé que lo has estado viendo. Isabel sintió una furia fría apoderándose de ella. ¿Me has estado siguiendo? No necesito seguirte. Toledo no es tan grande y la gente habla. Su voz adquirió un tono venenoso. ¿De verdad crees que le interesas por ti misma? ¿Una mujer embarazada de 8 meses? Sal de esta casa ahora. Él solo quiere vengarse de mí, Isabel. Siempre ha estado celoso de mi éxito y ahora piensa que puede conquistar a mi mujer para humillarme. No soy tu mujer.
La voz de Isabel resonó por toda la casa. No soy de nadie, y desde luego no soy un trofeo que alguien pueda ganar o perder. Se escucharon pasos rápidos y Consuelo apareció en el umbral. Creo que es hora de que se vaya, joven. Dani miró a las dos mujeres, y por un momento Isabel vio algo peligroso en sus ojos. Pero luego se recompuso, volviendo a la máscara de charme que conocía tan bien. Esto no ha terminado, Isabel. Ese niño es mío también, y no voy a permitir que César Mendoza haga el papel de padre. Salió de la casa dando un portazo que hizo temblar los cristales. Isabel se desplomó en el sofá, temblando. Su abuela se sentó a su lado y la abrazó. ¿Quién es ese César, cielo? Un hombre que conocí aquí. Es amable conmigo. ¿Y crees que Dani tiene razón? ¿Que solo está interesado en fastidiarlo a él? Isabel pensó en las conversaciones con César, en la manera en que la escuchaba cuando hablaba de su trabajo, en cómo nunca había intentado tocarla o presionarla para nada. No lo sé, abuela. Ya no confío en mi capacidad para juzgar a los hombres. Esa noche, mientras Isabel intentaba concentrarse en responder los emails de sus clientes, su teléfono vibró con un mensaje de César. ¿Está bien? Dani me llamó esta tarde con amenazas bastante explícitas. Si necesita cualquier cosa, no dude en decírmelo. Isabel miró el mensaje durante largo rato antes de responder. Estoy bien. Gracias por preocuparse. La respuesta llegó casi inmediatamente. ¿Le parece si mañana no nos vemos en el café? No quiero causarle problemas innecesarios. Isabel sintió una punzada de tristeza que la sorprendió. Se había acostumbrado a esos encuentros matutinos, a tener a alguien con quien compartir sus pequeños triunfos diarios, a sentirse interesante y valorada. Pero quizás César tenía razón. Quizás era mejor mantener las distancias hasta que las cosas se calmaran. Entiendo. Cuídese. Después de enviar el mensaje, Isabel se quedó mirando la pantalla en blanco, sintiendo que algo hermoso y frágil se había roto antes de tener la oportunidad de crecer. Durante 3 días, Isabel no pisó el café de la plaza del ayuntamiento. En su lugar, trabajaba desde la mesa de la cocina de su abuela, fingiendo que no echaba de menos las conversaciones matutinas con César, fingiendo que no miraba el teléfono esperando sus mensajes. Pero el cuarto día, mientras revisaba los comentarios en su último artículo sobre cómo planificar financieramente la baja maternal, algo hizo clic en su interior. Una de sus lectoras había escrito: «Gracias, Isabel. Mi marido me decía que era una locura dejar dinero apartado por si acaso, pero después de leer tu blog, entendí que no estaba siendo paranoica, sino inteligente. Por primera vez en años, me siento preparada para tomar mis propias decisiones». Isabel releyó ese comentario 3 veces. ¿Cuándo había dejado de tomar sus propias decisiones? ¿Cuándo había empezado a permitir que el miedo a las reacciones de Dani dictaran su comportamiento? Se levantó con determinación, se puso su abrigo más bonito y salió hacia el café. César estaba en su mesa habitual, pero esta vez no tenía el portátil abierto. Simplemente miraba por la ventana con una expresión pensativa que se iluminó completamente cuando la vio entrar. Isabel se puso de pie tan rápidamente que casi tiró la silla. No esperaba. Yo tampoco. Se sentó frente a él, poniendo las manos sobre la mesa en un gesto decidido. Pero he estado pensando estos días y me di cuenta de algo importante. ¿Qué? Que si permito que Dani siga controlando mi vida desde la distancia, nunca voy a ser libre realmente. Lo miró directamente a los ojos. Y no quiero que una amistad como la nuestra sea víctima de sus manipulaciones. César sonrió, pero había preocupación en su expresión. No quiero causarle problemas, Isabel. Las amenazas que me hizo, las amenazas las hizo él, no usted. Isabel sintió una fuerza que no sabía que tenía. César, ¿puedo preguntarle algo directamente? Por supuesto. ¿Su interés en mí tiene algo que ver con fastidiar a Dani? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. César se tomó su tiempo para responder, y cuando lo hizo, su voz sonaba completamente sincera. Al principio admito que sentí cierta satisfacción al saber que Dani había perdido algo valioso por su propia estupidez. Hizo una pausa. Pero eso duró exactamente hasta la primera conversación real que tuvimos. Después de eso, todo lo que he sentido ha sido genuino interés por conocer a la mujer extraordinaria que es usted. ¿Extraordinaria? Isabel, en estas semanas la he visto construir un negocio de la nada,
mantener la dignidad ante una situación humillante y prepararse para ser madre soltera con una gracia que admiro profundamente. Su voz se volvió más suave. Cualquier hombre estaría afortunado de conocerla, embarazada o no, con ex tóxico o no. Isabel sintió que algo se derretía en su pecho. No era solo las palabras, sino la manera en que las decía, sin presión, sin expectativas. Gracias por ser honesto. ¿Y usted? ¿Qué siente? Era la pregunta que había estado evitando hacerse. Isabel miró sus manos, sintiendo al bebé moverse suavemente en su vientre, como si también estuviera esperando la respuesta. Siento que por primera vez en meses alguien me ve como una persona completa, no como una víctima o un problema a resolver. Levantó la vista. Y eso me asusta y me emociona a partes iguales. ¿Por qué le asusta? Porque no sé si estoy lista para confiar en mis sentimientos. Dani me hizo dudar de mi capacidad para juzgar el carácter de las personas. César asintió comprensivamente. ¿Y si no tuviéramos que definir nada? ¿Si simplemente siguiéramos siendo amigos que se entienden bien y disfrutan de la compañía del otro? La simplicidad de la propuesta la tranquilizó inmediatamente. Me gustaría eso. Perfecto. Entonces, ¿me cuenta cómo va su colaboración con la revista? Durante la siguiente hora, hablaron de trabajo, de planes futuros, de libros y películas. Era fácil, natural, sin la tensión de las expectativas románticas o la presión de definir la relación. Cuando se despidieron, César le tocó suavemente el brazo. Isabel, una cosa más. Si Dani vuelve a molestarla, por favor llámeme. No tiene que enfrentarlo sola. Esa tarde, como si hubiera percibido que Isabel había recuperado algo de su equilibrio, Dani apareció de nuevo. Esta vez no llamó a la puerta. Simplemente estaba esperándola cuando llegó de su cita con la ginecóloga, apoyado contra su coche en la calle estrecha frente a la casa de su abuela. ¿Qué tal la revisión?, preguntó con una sonrisa que pretendía ser casual pero no llegaba a sus ojos. Bien. ¿Qué haces aquí, Dani? Quería hablar contigo sin la influencia de tu abuela. Se acercó un paso. Oh, de César. No hay ninguna influencia. Solo hay mis decisiones. ¿Tus decisiones? Su voz adquirió ese tono condescendiente que Isabel había aprendido a odiar, como la decisión de humillarme públicamente apareciendo por Toledo del brazo de mi competidor. No he aparecido del brazo de nadie, y aunque lo hubiera hecho, no es asunto tuyo. Claro que es asunto mío. Estás esperando a mi hijo. La voz de Dani se había elevado, y varias vecinas comenzaron a asomarse a las ventanas. Isabel sintió una vergüenza ardiente, pero también una determinación férrea. Baja la voz. No voy a permitir que montes un espectáculo en la calle de mi abuela. ¿O qué? ¿Vas a llamar a tu nuevo noviecito para que venga a defenderle? No necesito que nadie me defienda de ti, Dani. Puedo hacerlo perfectamente sola. Por un momento, él pareció sorprendido por la firmeza en su voz. Luego su expresión se endureció. Estoy empezando a pensar que tienes razón. Quizás has cambiado tanto que ya no eres la mujer de la que me enamoré. Tienes razón, dijo Isabel con una calma que la sorprendió a ella misma. He cambiado. Me he convertido en alguien que no acepta migajas de respeto, en alguien que no mendiga amor, en alguien que no se conforma con ser la segunda opción. Dani se quedó callado, como si finalmente entendiera que ya no podía manipularla con palabras bonitas o amenazas veladas. Esto no va a quedar así, Isabel. Sí, Dani. Sí va a quedar así. Se dirigió hacia la puerta de la casa. Y si vuelves a aparecer aquí sin avisar, llamaré a la policía. Esa noche, mientras cenaba con su abuela, Isabel sintió una paz que no había experimentado en meses. Te veo diferente, cielo, comentó Consuelo. Más, tú misma. Me siento diferente, como si hubiera recuperado algo que había perdido sin darme cuenta. ¿Tu dignidad? Mi voz, corrigió Isabel. Mi capacidad de decir lo que pienso sin pedir permiso. Su teléfono vibró con un mensaje de César. ¿Todo bien? Vi a Dani salir de su calle cuando volvía de mi reunión. Isabel sonrió antes de responder. Todo perfecto. Mañana le cuento. Por primera vez en mucho tiempo tenía ganas de que llegara el día siguiente. 2 semanas después del último encuentro con Dani, Isabel había comenzado a relajarse. Su consultoría prosperaba tanto que había tenido que contratar a una asistente virtual para gestionar las citas, y César se había convertido en una presencia constante, pero no asfixiante en su día a día. Habían desarrollado una rutina perfecta.
desayunos en el café donde hablaban de trabajo y proyectos, paseos ocasionales por el casco histórico cuando él tenía tiempo libre, y conversaciones telefónicas nocturnas que se alargaban hasta altas horas sin que ninguno de los dos quisiera colgar. Isabel había empezado a sentir algo que no había experimentado en años, la emoción de conocer a alguien nuevo, de descubrir afinidades inesperadas, de sentirse admirada por su inteligencia, y no solo por su capacidad de ser la esposa perfecta. Todo cambió un martes por la mañana. Isabel estaba en el café revisando las propuestas para un webinar especial sobre finanzas para madres solteras, cuando su teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. ¿Isabel Martín? Sí, soy yo. Soy el detective Ramírez de la Policía Nacional. ¿Podría venir a comisaría? Necesitamos hablar con usted sobre una denuncia que se ha presentado. El corazón de Isabel se detuvo. ¿Una denuncia? ¿De qué tipo? Prefiero explicárselo en persona. ¿Podría venir esta tarde? Isabel colgó con las manos temblando. Sin pensarlo 2 veces, marcó el número de César. ¿Isabel? ¿Está bien? César, ¿puede venir al café? Creo que tengo problemas. Él llegó en menos de 10 minutos con una expresión de preocupación que se intensificó cuando Isabel le contó sobre la llamada. ¿Tiene idea de qué puede ser? Solo se me ocurre una persona que sería capaz de esto. César se pasó las manos por el cabello, claramente furioso. ¿Quiere que la acompañe a comisaría? ¿Haría eso? Isabel, haría cualquier cosa por usted. La intensidad en su voz la hizo mirarlo de una manera diferente. Por primera vez vio algo más que amistad en sus ojos, y se sorprendió al darse cuenta de que no le molestaba. De hecho, le daba una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. En comisaría, el detective Ramírez resultó ser un hombre mayor, de expresión paternal, que claramente había visto muchos casos similares. Señora Martín, su exmarido Daniel Herrera ha presentado una denuncia alegando que usted lo está difamando públicamente y que está alienando a su futuro hijo en su contra. Isabel se quedó sin palabras. César, sentado a su lado, se tensó visiblemente. ¿Difamación? ¿De qué habla? Según la denuncia, usted está contando detalles íntimos de su matrimonio en su blog y en redes sociales, causándole daño a su reputación profesional. El detective consultó unos papeles. También alega que está manipulando a terceras personas para que lo hostilicen. Eso es completamente falso, dijo Isabel, encontrando su voz. En mi blog nunca he mencionado a mi exmarido ni he dado detalles de mi situación personal. Todo mi contenido es educativo y basado en casos generales. ¿Y respecto a las terceras personas? Isabel miró a César, que inmediatamente entendió. Detective, soy César Mendoza. Creo que esa parte de la denuncia se refiere a mí. ¿Y cuál es su relación con la señora Martín? Somos amigos, y es cierto que he tenido algunas conversaciones tensas con el señor Herrera, pero solo después de que él me llamara con amenazas. El detective tomó notas, y luego miró a Isabel con expresión comprensiva. Señora Martín, entre usted y yo este tipo de denuncias suelen ser tácticas de presión, pero tengo que investigarlas. ¿Estaría dispuesta a mostrarme su blog y cualquier comunicación que haya tenido con su exmarido? Isabel pasó la siguiente hora mostrando todo su contenido online, que efectivamente no contenía ninguna referencia personal a Dani. También enseñó los mensajes obsesivos que él le había estado enviando. Esto es más bien un caso de acoso, murmuró el detective. ¿Ha considerado poner una denuncia usted? No quería complicar las cosas, especialmente estando embarazada. Señora, a veces complicar las cosas es la única manera de solucionarlas. Cuando salieron de comisaría, Isabel se sentía agotada emocional y físicamente. César la llevó directamente a casa de su abuela, donde Consuelo las esperaba con una cena caliente y una expresión de furia que Isabel había visto pocas veces en su vida. Ese desgraciado, murmuró mientras servía la sopa. ¿Cómo se atreve a usar a la policía para seguir molestándote? Es lo que hacen los hombres como él cuando pierden el control, dijo César con una crudeza que sorprendió a Isabel. Usan el sistema para seguir ejerciendo poder. Después de cenar, cuando Consuelo se retiró a su habitación, Isabel y César se quedaron en el salón. Ella se había acomodado en el sofá con una manta, sintiendo los movimientos cada vez más fuertes del bebé, que parecía responder al estrés del día. César, tengo que preguntarle algo y necesito que sea completamente honesto conmigo. Siempre lo soy. ¿Se arrepiente de haberse involucrado en esta situación?
porque las cosas van a empeorar antes de mejorar. Dani no va a parar. César se levantó de su silla y se acercó al sofá, sentándose en el borde, cerca de ella pero sin invadirla. Isabel, ¿puedo confesarle algo? Ella asintió. Llevo 3 años divorciado. Mi exmujer me dejó por alguien más joven, más exitoso, supuestamente más emocionante. Su voz era tranquila, sin amargura. Durante mucho tiempo pensé que había algo mal conmigo, que no era suficiente. ¿Y ahora? Ahora entiendo que simplemente no éramos compatibles. Ella necesitaba drama y competencia. Yo necesito esto. Hizo un gesto que abarcaba el momento, la tranquilidad doméstica, la conexión genuina entre ellos, conversaciones reales, respeto mutuo, la posibilidad de construir algo sólido. Isabel sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Qué está diciendo? Que Dani puede presentar todas las denuncias que quiera, puede intentar hacer mi vida imposible, pero no va a conseguir que me aleje de usted, porque por primera vez en años he encontrado a alguien que me hace querer ser mejor persona. El silencio que siguió fue intenso pero no incómodo. Isabel podía sentir el cambio en el aire entre ellos, la evolución de lo que había sido una amistad cuidadosa hacia algo más profundo. César, no tiene que decir nada, solo quería que supiera dónde estoy yo en todo esto. Isabel extendió su mano, y él la tomó inmediatamente. Sus dedos se entrelazaron con una naturalidad que la sorprendió. ¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto?, dijo ella. ¿Qué? Que Dani está tan ocupado intentando arruinar algo que él cree que existe entre nosotros, que no se da cuenta de que está siendo él quien hace que yo me dé cuenta de que sí quiero que exista. César sonrió, y por primera vez desde que se conocían, se acercó lo suficiente para besarle suavemente la frente. Entonces que siga intentando arruinarlo, murmuró contra su piel. Solo está consiguiendo lo contrario. Esa noche, cuando César se fue, Isabel se quedó despierta mucho tiempo, con una mano sobre su vientre y otra tocando el lugar donde él había besado su frente. Por primera vez desde que había descubierto la traición de Dani, se permitió imaginar un futuro diferente. Un futuro donde alguien la valorara exactamente como era, donde no tuviera que fingir ser menos inteligente o menos ambiciosa para hacer sentir cómodo a un hombre. Pero también sabía que Dani no iba a rendirse fácilmente, y que las cosas estaban a punto de ponerse mucho más difíciles. Isabel despertó sobresaltada a las 3 de la madrugada con un dolor punzante en el costado. Al principio pensó que era una patada especialmente fuerte del bebé, pero cuando el dolor se repitió con una intensidad que la hizo jadear, supo que algo no estaba bien. «Abuela», llamó, intentando mantener la calma en su voz. «Creo que necesito ir al hospital». 1 hora después, en la sala de urgencias del Hospital Virgen del Valle, el médico le confirmó sus peores temores. Estaba teniendo contracciones prematuras. «Tenemos que hospitalizar para controlar la situación», explicó la doctora Mendoza, una mujer mayor con expresión seria pero tranquilizadora. «Está de 35 semanas, y aunque el bebé podría sobrevivir si naciera ahora, preferimos esperar al menos 2 semanas más». Isabel se encontró conectada a monitores, con una vía en el brazo y órdenes estrictas de reposo absoluto. Lo primero que pidió fue su teléfono para avisar a César. «Dios mío, Isabel, voy para allá». «No, César, son las 4 de la mañana. ¿Cree que me importa la hora? Estaré ahí en 20 minutos». Cuando César llegó, con el cabello despeinado y cara de no haber dormido, Isabel sintió una calidez que no tenía nada que ver con las mantas del hospital. Se acercó a la cama y sin dudarlo le tomó la mano. «¿Cómo se siente?» «Asustada», admitió Isabel. «Es demasiado pronto. Los médicos van a cuidarla, y yo voy a estar aquí. César, no puede quedarse toda la noche». «Sí puedo, y lo voy a hacer». En ese momento el teléfono de Isabel vibró. Era Dani. César vio el nombre en la pantalla y frunció el ceño. ¿Va a contestarle? Isabel dudó. Técnicamente, Dani tenía derecho a saber si algo le pasaba al bebé, pero también sabía que su llamada no estaría motivada por preocupación genuina, sino por la necesidad de control. No, ahora mismo no puedo lidiar con su drama, pero Dani, como siempre, encontró la manera de insertar en su vida. Media hora después, una enfermera entró en la habitación con expresión incómoda. «Señora Martín, hay un hombre en recepción que dice ser el padre del bebé. Está insistiendo en verla».
Isabel cerró los ojos, sintiendo que la presión arterial se le disparaba. Los monitores comenzaron a pitar más rápidamente. Dígale que no estoy recibiendo visitas. Ya se lo dijimos, pero él está montando un escándalo. Dice que tiene derechos legales. César se levantó inmediatamente. Voy a hablar con él. No, dijo Isabel agarrándolo del brazo. Eso es exactamente lo que quiere. Quiere provocar una escena, especialmente contigo aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Isabel pensó rápidamente. Los monitores seguían pitando, indicando que el estrés estaba afectando tanto a ella como al bebé. Necesitaba una solución que no escalara la situación, pero que tampoco le diera a Dani lo que quería. Enfermera, ¿puede pedirle al jefe de seguridad que venga? Y también me gustaría hablar con el médico de guardia. 10 minutos después, la doctora Mendoza entró con un guardia de seguridad. Señora Martín, me han informado de la situación. Quiero que sepa que, médicamente hablando, cualquier estrés innecesario en este momento podría ser peligroso tanto para usted como para el bebé. Doctora, ¿podría explicárselo al hombre que está en recepción? ¿Y si se niega a marcharse, el hospital puede prohibirle la entrada? Por supuesto. Su salud es nuestra prioridad. Mientras la doctora se dirigía a lidiar con Dani, César se acercó más a la cama. Isabel, hay algo que tengo que decirle. ¿Ahora? Especialmente ahora. Su voz tenía una intensidad que ella no había escuchado antes. Hoy, cuando recibí su llamada, cuando pensé que algo malo podría pasarle, se detuvo, pasándose las manos por el cabello. ¿Qué pasó? Me di cuenta de que lo que siento por usted va mucho más allá de la amistad. Y sé que el momento es terrible, y que usted tiene 1000 cosas de las que preocuparse, pero necesitaba que lo supiera. Isabel sintió que el corazón se le aceleraba, pero esta vez no de estrés sino de algo mucho más cálido. César, no tiene que responder ahora. Solo, cuando salga de aquí, cuando todo esto se calme, me gustaría tener la oportunidad de demostrarle lo que significaría para mí ser parte de su vida, de sus vidas, añadió, mirando hacia su vientre. Antes de que Isabel pudiera responder, la doctora regresó con expresión satisfecha. Problema resuelto. El señor se ha marchado después de que le explicara que su presencia estaba poniendo en riesgo el embarazo. También le informé que cualquier visita futura tendría que ser autorizada por usted por escrito. Gracias, doctora. De nada. Ahora, necesito que se relaje. Los monitores muestran que su nivel de estrés ha bajado considerablemente en los últimos minutos, lo cual es excelente. Cuando se quedaron solos de nuevo, Isabel miró a César con ojos que brillaban con lágrimas de alivio, y algo más. ¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Que cuando me desperté esta madrugada con dolor, lo primero que pensé no fue en llamar a Dani, fue en llamarle a usted. César sonrió suavemente. ¿Y qué significa eso? Significa que creo que ya tengo mi respuesta. Se quedaron mirándose en silencio, con las manos entrelazadas, mientras los monitores indicaban que tanto Isabel como el bebé se habían tranquilizado completamente. César, hay algo que necesito que entienda, dijo Isabel después de un momento. Dígame, si vamos a hacer esto, si realmente va a formar parte de nuestras vidas, tiene que saber que Dani no va a rendirse fácilmente. Las cosas van a ponerse peores antes de mejorar. ¿Cree que eso me asusta? ¿No debería? César se inclinó hacia ella, acercando su rostro al de Isabel. Isabel, he pasado 3 años sintiéndome perdido después de mi divorcio. 3 años preguntándome si volvería a encontrar a alguien con quien quisiera construir algo real. Su voz se volvió un susurro. No voy a dejar que un hombre inseguro y manipulador me aleje de la mejor cosa que me ha pasado en años. ¿Y si afecta a su negocio? ¿Su reputación? Mi negocio sobrevivirá. Mi reputación se basa en hechos, no en las mentiras de un hombre desesperado. La miró directamente a los ojos. Pero perder la oportunidad de estar con usted sería algo de lo que me arrepentiría el resto de mi vida. Isabel sintió que algo se liberaba en su pecho, una tensión que había estado cargando durante meses sin darse cuenta. En ese caso, murmuró, creo que cuando salga de aquí tenemos una conversación muy importante pendiente. ¿Sobre qué? Sobre cómo vamos a hacer que esto funcione. Sobre cómo vamos a proteger a nuestro bebé de toda esta locura. César notó inmediatamente el cambio de pronombre, y su sonrisa fue como el amanecer. Nuestro bebé, repitió suavemente. Me gusta cómo suena eso. Esa noche,
Mientras César dormía incómodamente en la silla junto a su cama, Isabel se quedó despierta mucho tiempo, sintiendo las pataditas suaves del bebé y planificando mentalmente los próximos pasos. Mañana llamaría a un abogado. Mañana pondría la denuncia contra Dani. Mañana comenzaría a construir las defensas legales que necesitaría para proteger a su hijo. Pero esta noche, por primera vez en meses, se sentía completamente segura. Una semana después del alta hospitalaria, Isabel estaba en la oficina de la abogada Elena Vargas, una mujer de 50 años con fama de ser implacable en casos de derecho familiar. Sobre la mesa había una carpeta llena de evidencias, capturas de pantalla de los mensajes obsesivos de Dani, testimonios de las amenazas a César, el registro de la visita no autorizada al hospital. Tenemos un caso sólido para una orden de alejamiento, dijo Elena revisando los documentos. Pero quiero advertirle que cuando se la notifiquemos, es probable que él contraataque con todo lo que tenga. ¿Qué tipo de contraataque? Podría intentar demostrar que usted es una madre no apta, que está manipulando la situación para quitarle la custodia, o incluso acusarla de adulterio durante el matrimonio. Isabel sintió que se le encogía el estómago, pero César, sentado a su lado, le apretó suavemente la mano. Hagámoslo, dijo Isabel con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Estoy cansada de vivir con miedo. Esa tarde, mientras volvían a Toledo, el teléfono de Isabel no paró de sonar. Dani había recibido la notificación de la orden de alejamiento y, como había predicho Elena, su reacción fue nuclear. Isabel, contesta el maldito teléfono. ¿Cómo te atreves a denunciarme? Yo soy el padre de ese niño. No puedes apartarme de mi hijo. Los mensajes se volvían cada vez más agresivos y desesperados. César, que conducía, miraba de reojo el teléfono con expresión preocupada. ¿Quiere que pare el coche para que pueda bloquear su número? No. Quiero que Elena vea todos estos mensajes. Está violando la orden de alejamiento antes de que ni siquiera hayan pasado 24 horas. Pero cuando llegaron a casa de Consuelo, se encontraron con algo que ninguno de los dos había anticipado. Lorena estaba sentada en el pequeño jardín delantero, con aspecto cansado y nervioso. Al ver llegar el coche, se puso de pie inmediatamente. Isabel, por favor, necesito hablar contigo. Isabel intercambió una mirada con César antes de salir del coche. Su primera reacción fue de rabia, pero algo en la postura de Lorena, en sus ojos enrojecidos, la hizo detenerse. ¿Qué haces aquí? Dani. Dani se ha vuelto loco. Su voz temblaba. Desde que recibió la notificación de la orden de alejamiento no para de llamarme. Me culpa de todo, dice que si no hubiera terminado con él, tú nunca habrías tenido el valor de denunciarlo. César se acercó, claramente protector, pero Isabel levantó una mano para detenerlo. ¿Y qué quieres que haga yo al respecto? Quiero disculparme, y quiero advertirte. Lorena se secó los ojos con el dorso de la mano. Isabel, yo sabía que estabas embarazada cuando empecé la relación con él. Lo sabía y no me importó porque pensaba que eras solo una esposa aburrida que no lo entendía. La honestidad brutal de la confesión dejó a Isabel sin palabras por un momento. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que Dani me mintió sobre todo. Sobre ti, sobre vuestro matrimonio, sobre lo que realmente pasaba en casa. Lorena respiró hondo. Me contó que tú eras fría, que no te interesaba su éxito, que lo estabas frenando. Pero ayer vine a Barcelona a recoger unas cosas que había dejado en su oficina ¿Y qué? Vi las fotos. Isabel frunció el ceño. ¿Qué fotos? Las fotos que tiene de ti en su despacho. Docenas de fotos de todos los años que habéis estado juntos. En eventos de la empresa, en viajes, en casa. En todas ellas se ve claramente que tú eras su soporte, su compañera, la que lo ayudaba con todo. Su voz se quebró. Y en todas ellas él te mira como si fueras lo más importante del mundo. Isabel sintió una mezcla extraña de tristeza y validación. ¿Por qué me cuentas esto? Porque también vi algo más. Tiene fotos tuyas recientes. De aquí, en Toledo. Fotos que alguien tuvo que tomar sin que tú lo supieras. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel. César se tensó inmediatamente. ¿Qué tipo de fotos? Tuya entrando y saliendo de casa de tu abuela, en el café donde trabajas, caminando por las calles. Lorena miró a César. Y también tiene fotos de ustedes dos juntos. Hijo de puta, murmuró César entre dientes. Hay más, continuó Lorena. Está obsesionado, Isabel.
Su despacho está lleno de papeles sobre ti, copias de tu blog, impresiones de tus redes sociales, información sobre tu consultoría. Ha estado siguiendo cada movimiento de tu nueva vida. Isabel se sentó pesadamente en el escalón de la entrada, sintiendo que el peso de la revelación la aplastaba. ¿Por qué me dices todo esto? ¿Qué ganas tú? Porque tengo miedo, admitió Lorena, porque cuando me enfrentó por haberte advertido sobre él, vi algo en sus ojos que me asustó. Y porque me di cuenta de que si fuera al revés, si estuviera en tu situación, me gustaría que alguien me avisara. En ese momento el teléfono de Isabel vibró con un mensaje. Pero esta vez no era de Dani. Era de un número desconocido, con una foto adjunta. Era una imagen de los tres, tomada en ese mismo momento, desde algún lugar de la calle. El mensaje decía: muy bonita reunión. Me pregunto qué pensará el juez sobre tu nueva amistad con mi ex amante. Isabel se levantó bruscamente, mirando hacia todos lados, pero no vio a nadie. Está aquí, susurró. Está aquí ahora mismo. César inmediatamente se puso en modo protector, colocándose delante de las dos mujeres mientras sacaba su teléfono para llamar a la policía. Entremos en la casa, ahora. Pero antes de que pudieran moverse, Dani salió de detrás de una furgoneta aparcada al final de la calle. Caminaba hacia ellos con pasos decididos. Isabel pudo ver inmediatamente que algo había cambiado en él. Su aspecto era descuidado, pero sus ojos tenían una determinación que la asustó. «Isabel, necesitamos hablar. Tienes una orden de alejamiento», gritó César. «No puedes estar aquí. No me hables, hijo de puta. Esto es entre mi mujer y yo». «No soy tu mujer», dijo Isabel, encontrando su voz a pesar del miedo. «Y no tienes derecho a estar aquí». Dani se detuvo a unos metros de distancia, lo suficientemente cerca para que Isabel pudiera ver la desesperación en su rostro. «Isabel, por favor. Solo 5 minutos. Tengo que explicarte algo». «No hay nada que explicar». «Y lo hay». Su voz se quebró. «Lo he perdido todo. Lorena me dejó, mi socio se ha retirado del negocio, mis clientes me están abandonando. Todo se está desmoronando y la única manera de arreglarlo es que volvamos a estar juntos. Eso no va a pasar nunca. Tiene que pasar». Ahora estaba gritando. «Ese niño es mío. Yo tengo derechos». César dio un paso adelante, pero Isabel lo detuvo con un gesto. Se acercó lentamente a Dani, con una calma que la sorprendió a ella misma. «Tienes razón en una cosa, Dani. Ese niño es tuyo biológicamente, pero ser padre es mucho más que aportar material genético. Isabel, ser padre es estar presente cuando tu mujer tiene contracciones prematuras, no usar esa emergencia para montar un espectáculo en el hospital. Ser padre es respetar a la madre de tu hijo, no acosarla y amenazarla. Ser padre es pensar en el bienestar de tu familia, no en tu ego herido». Dani la miraba con expresión desesperada, como si finalmente estuviera entendiendo la magnitud de lo que había perdido. «¿Puedo cambiar?» «No», dijo Isabel con una firmeza que resonó en toda la calle. «No puedes, porque el cambio real requiere reconocer los errores. Y tú sigues culpando a todo el mundo menos a ti mismo». Se volvió hacia César y Lorena, luego miró de nuevo a Dani. «Cuando nazca mi hijo, si quieres formar parte de su vida, tendrás que demostrar que puedes respetar los límites, que puedes coexistir pacíficamente, y que su bienestar es más importante que tu necesidad de control. Hasta entonces, mantente alejado de nosotros». Dani se quedó inmóvil durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se alejó. Solo cuando desapareció de la vista, Isabel se permitió temblar. César la abrazó inmediatamente, y por primera vez desde que todo había comenzado, Isabel se permitió llorar, no de tristeza sino de alivio. Por fin había terminado. 3 meses después, el pequeño Leo Martín había llegado al mundo un martes por la mañana, después de un parto tranquilo y rodeado del amor de las personas que realmente importaban. Isabel lo sostenía contra su pecho en la habitación del hospital, observando sus pequeños rasgos mientras César le acariciaba suavemente la cabecita con una ternura que le llenaba el corazón. «Es perfecto», murmuró César por 10ª vez esa mañana. «Y es nuestro», respondió Isabel, sin dejar de sorprenderse de lo natural que sonaba esa palabra. En los 3 meses desde la confrontación final con Dani, su vida había tomado una forma que nunca había imaginado posible. Su consultoría, Mamá Financiera,
Se había expandido tanto que había tenido que mudarse a una oficina real en el centro de Toledo. César había sido su primer inversor, no como pareja sino como empresario que creía genuinamente en su proyecto. Habían encontrado un apartamento luminoso con vistas a las murallas medievales, donde habían creado un hogar que era exactamente lo que Isabel había soñado. Un espacio lleno de respeto mutuo, conversaciones inteligentes, y esa clase de amor tranquilo que no necesita drama para existir. Dani había cumplido su palabra de mantenerse alejado, al menos físicamente. Había enviado regalos para el bebé que Isabel había donado inmediatamente a una organización benéfica. Había intentado contactar a través de abogados para establecer un régimen de visitas, pero Isabel había sido firme. Hasta que no demostrara estabilidad emocional y respeto por los límites, no habría contacto. «Señora Martín», una enfermera asomó la cabeza por la puerta. «Tiene visitas». Consuelo entró con lágrimas en los ojos y los brazos llenos de flores del jardín de la casa. «Ay, mi niño precioso», susurró acercándose a la cama. «¿Puedo?». Isabel le pasó cuidadosamente a Leo, sintiendo una calidez profunda al ver a su abuela sostener a su bisnieto. «Tiene tus ojos, Isabel, y la barbilla de los Martín». Consuelo miró a César con una sonrisa. «Y me parece que va a tener suerte con su figura paterna». César se sonrojó ligeramente, algo que Isabel encontraba adorable después de todos estos meses. «Abuela, hay algo que queremos contarte», dijo Isabel, intercambiando una mirada con César. «¿Qué es, cielo?». «César me pidió matrimonio ayer por la noche». Consuelo levantó la vista bruscamente del bebé. «¿Y qué le dijiste?». «Que sí, pero con condiciones». César rió suavemente. «Muy específicas, por cierto». «¿Qué condiciones?», preguntó Consuelo con curiosidad. «Que no cambiaría mi nombre, que mi negocio seguiría siendo completamente mío, que Leo conservaría el apellido Martín, y que si alguna vez me dice que he cambiado como si fuera algo malo, el matrimonio se acabó inmediatamente». Consuelo soltó una carcajada. «¿Y él aceptó todo eso?». César tomó la mano de Isabel. «Todo eso es parte de lo que me enamoró de ella. ¿Por qué iba a querer que cambiara?». «Porque eres un hombre inteligente, hijo». Consuelo le devolvió el bebé a Isabel. «¿Y cuándo será la boda?». «Cuando Leo tenga 6 meses», respondió Isabel. «Queremos que esté en las fotos». Esa tarde, cuando se quedaron solos los tres, Isabel alimentaba a Leo mientras César trabajaba en su portátil en el sillón junto a la ventana. Era una escena doméstica tan perfecta que Isabel tuvo que pellizcar mentalmente para asegurarse de que era real. «¿En qué piensas?», preguntó César, notando su expresión contemplativa. «En lo extraño que es esto». «¿El qué?». «La felicidad sin drama. Durante años pensé que las relaciones tenían que ser complicadas para ser apasionadas, que si no había celos, discusiones o reconciliaciones dramáticas, significaba que no había amor real». César cerró el portátil y se acercó a la cama. «¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que confundía pasión con toxicidad, que el amor real se parece más a esto». Hizo un gesto que abarcaba el momento. Él preocupándose por su comodidad, los dos trabajando en armonía, el bebé seguro entre sus brazos, tranquilo pero profundo, seguro pero emocionante. Su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de una de sus clientas. «Isabel, gracias a tu asesoría he conseguido ahorrar lo suficiente para tomarme 6 meses de baja maternal sin estrés financiero. Eres un ángel. Tu negocio está ayudando a muchas mujeres», comentó César leyendo por encima de su hombro. «Es extraño. Dani siempre me decía que no tenía instinto para los negocios, que era mejor que me quedara en segundo plano». Isabel acarició la mejilla de Leo. «Resulta que sí tengo instinto. Solo necesitaba a alguien que creyera en mí en lugar de minimizarme. Y ahora mira todo lo que has construido». Isabel reflexionó sobre el último año. Había perdido un matrimonio que pensaba que era su seguridad, pero había ganado algo mucho más valioso: respeto por sí misma, independencia económica, un amor que la valoraba por quien era realmente, y un hijo que crecería viendo a su madre como una mujer fuerte y completa. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo?», dijo. «¿Qué?». «Dani me cambió por una versión más joven de mí, buscando emociones. Pero la mujer en la que me he convertido después de todo esto es mucho más interesante que la que era cuando estaba con él». César se inclinó para besarle la frente.
el mismo gesto tierno que había marcado el comienzo de algo hermoso entre ellos. Lo sé, es una de las primeras cosas que noté de ti. ¿Qué cosa? Que eras una mujer que había descubierto su propia fuerza, y eso es infinitamente más atractivo que cualquier juventud. Leo se removió en sus brazos, haciendo esos pequeños ruidos que significaban que estaba despertando. Isabel lo miró y vio su futuro. Un niño que crecería en un hogar donde se valoraba la honestidad, donde se respetaban los límites, donde vería a los adultos resolver conflictos con madurez y comunicación. Vamos a criarlo bien, dijo con convicción. Vamos a criarlo mejor que bien, corrigió César. Vamos a criarlo sabiendo que el amor real se basa en el respeto, no en la posesión. Esa noche, cuando César se fue a casa para dejarla descansar, respetando su necesidad de espacio incluso en los momentos más importantes, Isabel se quedó despierta un rato más, sostiendo a Leo y mirando por la ventana las luces de Toledo. Un año atrás, en esta misma fecha, había sido una mujer que vivía en la sombra de los sueños de otro hombre, que se disculpaba por ocupar espacio, que creía que amar significaba hacerse pequeña. Ahora era una empresaria exitosa, una madre soltera empoderada, una mujer que había elegido conscientemente compartir su vida con alguien que la celebraba, no que la toleraba. El camino había sido doloroso, pero cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda había valido la pena para llegar a este punto. Tu mamá es una guerrera, pequeño Leo, murmuró contra su cabecita, y tú vas a crecer sabiendo que mereces exactamente el mismo respeto que das. En el silencio de la madrugada toledana, Isabel Martín cerró los ojos y sonrió. Por primera vez en su vida adulta, no tenía miedo del futuro. Lo estaba esperando con los brazos abiertos. Un año después, la pequeña oficina de Mamá Financiera, en Toledo, se había convertido en una empresa de consultoría con sucursales en Madrid y Barcelona. Isabel había publicado un libro, Finanzas Familiares, Guía para Madres Emprendedoras, que se había convertido en bestseller. Leo daba sus primeros pasos tambaleándose entre Isabel y César en el jardín de su nueva casa, una pequeña villa con vistas al Tajo que habían comprado juntos como símbolo de su futuro compartido. Dani había reaparecido 6 meses atrás, solicitando oficialmente un régimen de visitas. Después de una evaluación psicológica ordenada por el juzgado y un periodo de supervisión, se había establecido un acuerdo que incluía visitas limitadas y la obligación de asistir a terapia familiar. La primera visita había sido tensa pero civilizada. Dani había llegado humilde, disculpándose genuinamente y reconociendo el daño que había causado. Isabel había visto en sus ojos algo que nunca había estado allí antes: respeto real hacia ella como persona. Has construido algo increíble, le había dicho mirando a Leo jugar, y siento haber tardado tanto en darme cuenta de lo extraordinaria que eres. Isabel había aceptado sus disculpas con gracia, pero sin nostalgia. Ese capítulo de su vida estaba cerrado para siempre. Ahora, mientras veía a César enseñarle a Leo a dar palmaditas a las flores del jardín, Isabel reflexionaba sobre el poder de las segundas oportunidades, no segundas oportunidades con las personas equivocadas, sino segundas oportunidades con la vida misma. Había aprendido que el amor verdadero no te hace más pequeña, sino más grande, que la seguridad real no viene de depender de alguien más, sino de confiar en tu propia capacidad de crear la vida que mereces, y que a veces, lo que parece el final del mundo, es simplemente el comienzo de la historia que realmente estabas destinada a vivir. ¿Tendrías el valor de defender tu dignidad aunque significara perderlo todo? Si supieras que al final ganarías algo mucho mejor. Vuestra participación no canal é muito importante. Por favor, deixai vossa opinião nos comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.